cambiaria. La factura cambiaria, licenciada. La factura cambiaria. Dijimos que esa mercadería al crédito que adquirió el comprador, la vamos, tenemos los dos grandes grupos, decíamos, ¿verdad? Los representativos de mercaderías que tienen una relación directa con contratos mercantiles y los representativos de dinero que unos se relacionan con contratos y otros no, pero de manera indirecta. Aquí es de manera totalmente directa. ¿Por qué razón? Porque decíamos que el contrato de compraventa mercantil al crédito le da vida a la factura cambiaria. ¿Dónde tenemos ubicado nuestro contrato de compraventa mercantil al crédito? A ver, alguien que nos ubique. Es el primer contrato que establece el libro cuarto. ¿Dónde lo tenemos? ¿Alguien ya lo encontró? Ingrid, ¿ya lo encontró? No, En el artículo, ¿será que está en el 591 el contrato? En el 591 tenemos, en el 591 tenemos la factura cambiaria. Entonces, ¿dónde tenemos el contrato? No sé si es 695, Lita. 195, la compraventa contra documentos. Entonces tenemos ahí los contratos. Los contratos tienen elementos personales, reales y formales, dijimos. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de compraventa? ¿Alguien se recuerda? El vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador, muy bien, Eddie. El vendedor y el comprador, ahí están los elementos personales, ¿verdad? Encontramos entonces que tenemos esos elementos personales en el contrato, ¿verdad? En el contrato, el comprador y el vendedor. Encontramos entonces que sí, el contrato de compraventa mercantil es al crédito, entonces nace una factura cambiaria. Vamos a encontrar que la compraventa es de mucha mercadería. Entonces tenemos ahí que esa mercadería, objeto de la compraventa mercantil al crédito, es decir, que es el elemento real del contrato, la mercadería. ¿Y qué más es elemento real en la compraventa? Pues el precio que se paga en dinero como contraprestación de la recepción de las mercaderías. Entonces ahí tenemos los dos elementos reales, la mercadería y el precio en dinero. Ahí tenemos los dos elementos reales. Ya dijimos, está en el 695, Ligia. Entonces, tengan ahí su código, por favor, porque nos está sirviendo para servirle. Encontramos entonces que tenemos ahí el vendedor y el comprador. Pero vean ustedes que el elemento formal del contrato de compraventa lo estamos viendo así muy, muy rápido, ¿verdad? Lo tenemos en los requisitos, en los requerimientos, en las formalidades que la ley exige para efecto de poder darle forma a ese contrato. Entonces, todos los requisitos, todos los requerimientos, todas las formalidades que la ley exige,
que haya una entrega del objeto del contrato, que haya un precio en dinero, que haya un vendedor, que haya un comprador, en este caso que la compraventa sea el crédito. Entonces ahí tenemos los elementos personales, vendedor y comprador. Reales o materiales, el objeto de la compraventa, que son las mercaderías, y la contraprestación, que es el precio en dinero. Y finalmente tenemos el elemento formal, les decía, que son todos los requisitos que la ley establece que se deben de cumplir para que el contrato sea de compraventa. Entonces ahí tenemos los elementos del contrato. Miren que no estoy en los elementos del título de crédito, que son los que ustedes están viendo en pantalla, sino que son los del contrato. Entonces ahora vayámonos a que la compra-venta, decíamos, es al crédito. Entonces nace ahí un creador de ese título de crédito, ¿verdad? El librador. Entonces, si hay un librador, hay un librado. ¿Quién es el librador? El vendedor, el creador del título de crédito. ¿Y quién es el librado? El obligado a pagar el precio en dinero. ¿Quién es el obligado en la compraventa? Pues el comprador, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya los elementos que son esenciales en el título de crédito, que es la factura cambiaria y que va a aparecer en otros títulos también. Entonces, ahí tenemos al librador, al librado, al tenedor, al beneficiario, al endosatario, al endosante, si fuera el caso, al avalista, ¿verdad? Si estuviera avalado esa obligación. Entonces, ahí tenemos, ¿se recuerdan ustedes que la factura cambiaria es de aceptación obligatoria? Entonces, el comprador, entonces el librado se convierte en aceptante, ¿verdad? Así como el librador se convierte en tenedor en un momento determinado del título de crédito y al ser tenedor se convierte en beneficiario, pues el comprador se convierte en librado y se convierte luego que acepta la letra, la factura, en aceptante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los elementos personales de la factura cambiaria. Ya dijimos cuáles son los requisitos generales, los requisitos especiales. Ya dijimos que debe, entre lo más importante de requisitos especiales, debe de cumplir, y por ahí ustedes ya decían el número del artículo que contiene la factura cambiaria, debe de cumplir con esos precios unitarios, esos precios parciales y esos precios totales. Por el otro lado, decíamos que la factura cambiaria es de aceptación obligatoria. Al ser de aceptación obligatoria, hay plazos. Explicábamos anteriormente que si el vendedor no crea la factura cambiaria en el momento de la entrega de la mercadería, sea esta simbólica, sea material, sea real, sea total, entonces encontramos que tiene un plazo para su creación. ¿Cuál fue el plazo que dijimos, jóvenes? Para que el vendedor, el librador, pueda crear la factura cambiaria. 48 horas. Y un plazo para enviarla al aceptante. 3 días. 3 días. 3 días, ¿verdad? 3 días, Licta. Y de aceptación hay devolución, porque si no se envía de vuelta, vamos a presumir que la factura cambiaria no fue aceptada. Entonces, el comprador o el obligado tiene un plazo para devolverla, para enviar la factura cambiaria. ¿Cuál es ese plazo? 5 días. 5 días la misma plaza, 15 días diferente plaza.
15 días. 5 días y diferente 15 lugar, días. y 5 días si está en el mismo lugar, quiere decir, ¿verdad? Sí, Entonces, limpia. ay, discúlpenme un segundito. Si disculpen, contesté porque era de la U. Entonces, es que no hay que contestar cuando estamos en clases, pero como es de la universidad. No hay problema, licenciada. Gracias, Ingrid. Les decía que tenemos un plazo de aceptación que son ya para devolver, más que de aceptación, de devolución, de envío de la factura, y son 5 días si estamos en el mismo lugar, comprador y vendedor, librador y librado, librador y aceptante, o 15 días si están en diferente lugar, ¿verdad? En diferente mercado, en diferente plaza. Entonces ahí tenemos los plazos de la factura cambiaria. Vamos a suponer, ya dijimos que después si hay incumplimiento, pues obviamente está la acción cambiaria para ejercitarla, ¿verdad? Para obligar al cumplimiento de la obligación contenida en la factura cambiaria. Vamos a presumir, les decía, que hay mucha mercadería, y entonces esa mercadería está en el puerto, esa mercadería está en otro lugar y necesitamos hacerla llegar, necesitamos que esté en la ciudad. Entonces necesitamos realizar un contrato más para poder llevar la mercadería de ese lugar donde se encuentra a la ciudad, que es donde estamos nosotros. ¿Qué contrato deben realizar ustedes? Contrato de transporte. El contrato de transporte. ¿Transporte de qué sería en ese caso, Alexander? De mercaderías. El transporte de mercaderías, contrato de transporte de mercaderías. Vean por qué les estoy yendo despacio en este repaso. Porque ustedes deben encontrar que la factura cambiaria tiene una relación directa con el contrato de compraventa mercantil al crédito, ¿sí? Para que a la hora que les preguntemos en el examen, ustedes sepan cuáles son los títulos de crédito y con qué contratos se relacionan directamente. Encontramos entonces que tenemos la factura cambiaria, les decía, que se relaciona de manera directa con ese contrato de compraventa mercantil al crédito, porque es el que le da vida a la factura cambiaria. Pero encontramos a su vez que necesitamos trasladar la mercadería de un lugar a otro. Y entonces lo podemos hacer vía terrestre, vía aérea o vía marítima. Y dependiendo de esa vía de transportación, esos son los medios de comunicación, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Y vamos a utilizar el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo. Todo esto ya ustedes lo saben. Encontramos entonces que nos vamos a ese contrato de transporte. Y al irnos al contrato de transporte, vamos a encontrar que tenemos ahí esa posibilidad de trasladar de un lugar a otro las mercaderías. Esas mercaderías que compramos al crédito, para que usted haga una relación, tenga un hilo conductor,
de todos los títulos de crédito representativos de mercadería y los contratos con que se relacionan directamente. Encontramos entonces que tenemos por ahí ese contrato de transporte. El contrato de transporte, pues ya el licenciado les tuvo que haber dicho que es un contrato de transporte de cosas, porque también hay contrato de transporte de personas. Si usted viaja vía aérea, por ejemplo, se va a Tikal, bueno, entonces se va a Petén, entonces ahí hay un transporte también, pero es un transporte de personas. En este caso estamos directamente con el transporte de cosas porque lo que estamos transportando son mercaderías. Encontramos entonces que si la vía de transportación es marítima, nace a la vida jurídica de ese transporte, de ese contrato de transporte, que ustedes lo ubican en el 794 del código, ese transporte en general, y al ser la vía de transporte marítima, nace el conocimiento de embarque. A contrario sensu, si la vía de transportación es en la vía aérea o en la vía terrestre, entonces vamos a ver que existirá carta de porte. Entonces, ¿qué es el conocimiento de embarque? Ya ustedes vieron que es un título de crédito. Es un documento, obviamente, es un título de crédito por medio del cual se va a plasmar en él un contrato de transporte vía marítima. Es decir, un contrato de transporte marítimo. Encontramos entonces que vamos a tener el contenido de las mercancías en tránsito. ¿Por qué? Porque las vamos a estar transportando vía marítima y se debe de entender por contrato de transporte de mercancías vía marítima los que se transportan de un lugar a otro a través del agua, ¿verdad? Entonces ahí vamos encontrando que hay las famosas navieras, hay los operadores en las navieras, encontramos a ese embarcador, a ese cargador, mediante el cual pues se realiza la transportación de esas mercaderías a través de un fletamiento, porque se va a pagar el flete, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo se van a transportar las mercaderías, pues se va a transportar pagando solo el flete, pagando el costo y el flete de las mercaderías, o pagando el costo, el flete y también el seguro de esas mercaderías. Entonces, dependiendo de cómo se contrate la compra-venta, entonces así será su transportación. Por eso hay que hacer ese hilo conductor que une un contrato con otro y un título de crédito con otro. Encontramos entonces que se van a entregar a un destinatario o consignatario en un lugar determinado, ¿verdad? Entonces está el cargador, el fletante que las traslada, el transportista que está contratando ese contrato con el destinatario para que se puedan transportar las mercaderías vía marítima. Entonces ahí estamos frente al conocimiento de embarque. Si a contrario sensu fuera el caso que se van a transportar vía aérea o vía terrestre, entonces estamos frente a la carta de porte. Esto ustedes ya lo vieron. Y encontramos que es la carta de porte, otro título de crédito representativo de mercaderías también, ¿verdad? Otro título de crédito representativo de mercaderías. Dicho de otra manera, estaríamos llevando ya 3 títulos de crédito representativos de mercadería que incorpora el derecho a una entrega de mercaderías que se van a transportar, ya sea vía aérea o ya sea vía terrestre,
de un lugar a otro, es decir, de un lugar base a un lugar destino, de un lugar donde se encuentren las mercaderías a un lugar donde se encuentra el destinatario receptor o consignatario de esas mercaderías. Y entonces ese va a ser el lugar destino que va a hacerse llegar las mercaderías, ya sea vía terrestre, ya sea vía aérea, que se transporten las mercaderías. Ahí estamos también frente a un contrato de transporte de mercaderías, ¿verdad? Entonces puede ser que el transporte de mercaderías sea aéreo, entonces el contrato de transporte de mercaderías va a ser aéreo. O si es terrestre, entonces vamos a estar frente a un contrato de transporte de mercaderías terrestre. Entonces, ahí tenemos los medios de comunicación. Ustedes para que se les quede, porque a veces a uno se le suele traslapar el conocimiento de embarque con la carta de porte. ¿Cuándo es conocimiento de embarque? ¿Cuándo es carta de porte? Pues es muy sencillo fijar ese conocimiento. Yo siempre les doy chivos legales, tips. Y encontramos que los medios de comunicación, ustedes los aprendieron en párvulos y en primer año, segundo. Entonces se recuerdan cuando hacían recortes y los pegaban, y si era terrestre, pues era un busito, si era marítimo, una lancha, un barquito, o si era aéreo, ustedes recortaban y pegaban su avioncito. Entonces siguen siendo los mismos, solo que ahora llévenselo a otro nivel. Llévense ustedes ese busito, ese tráiler, ese camión a la carta de porte. Y si van a transportar sus mercaderías en un camión, en un tráiler, en un furgón, pues entonces tendrá que llevar su carta de porte. El transportista tuvo que haber creado su carta de porte para que el cargador o piloto transportador pues no tenga problemas en la carretera y lleve al destinatario las mercaderías a su lugar de destino. Entonces ahí tienen ustedes su busito, su camión, su tráiler, lo cortan, lo pegan ahí en su cuaderno y se les queda la carta de porte. Van ustedes al contrato de transporte aéreo y entonces búsquese su avioncito por ahí de carga y va a encontrar que tiene relación directa también con su carta de porte. Ya tenemos dos formas de ilustrar los títulos de crédito. Y uno más, tenemos el conocimiento de embarque. Para que se me quede el conocimiento de embarque, que es el título de crédito que nace de un contrato de transporte marítimo, entonces pues yo tengo mi barco, ¿verdad? Y lo voy a recortar y lo voy a pegar y le voy a colocar ahí contrato de transporte marítimo y abajo conocimiento de embarque, título de crédito entre paréntesis. Y entonces ya encontré fijar el conocimiento. Miren que se los estoy diciendo tan didácticamente como si estuviera dando una clase de párvulos y estamos en 9º semestre, aplica perfectamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya carta de porte, conocimiento de embarque, pero tuvimos 3 contratos que se relacionan con la carta de porte y el conocimiento de embarque. ¿Cuál es? El contrato de transporte marítimo, el contrato de transporte aéreo y el contrato de transporte terrestre. Y entonces ahí estamos frente a los 3 contratos, todos son en uno, el contrato de transporte, que dan vida ese contrato de transporte a la carta de porte, si fuera aéreo, si fuera terrestre, o al conocimiento de embarque, si el contrato de transporte es marítimo. Y entonces ya tienen ustedes transportada su mercadería de un lugar a otro. ¿Cuál mercadería? La que compraron con su compraventa mercantil al crédito. Entonces la tienen allá su compraventa de mercantil al crédito y a la par tienen su factura cambiaria. Ahora ya vamos en carretera y
tenemos nuestra carta de porte, nuestro conocimiento de embarque o nuestra carta de porte por un contrato de transporte aéreo también. Entonces, vamos a darle continuidad. Si ustedes ven dónde tenemos que inicia, donde ustedes tienen que empezar a estudiar su contrato de transporte, en el artículo 794, ¿verdad? Porque veíamos por ahí en el 695, yo creo, contrato de compraventa mercantil, y por ahí encontramos, sí, 695. Contrato de compraventa mercantil, ¿verdad? Al crédito. Y ahora ya nos pasamos al contrato de transporte de cosas. Y entonces tenemos el contrato de transporte en general, ¿verdad? Lo tenemos ahí a partir del 794, pero hoy no nos interesa el transporte de personas, hoy nos interesa el transporte de cosas o mercaderías. Y entonces nos vamos al 805. Y ahí tenemos los elementos personales, ¿verdad? El cargador, remitente o consignante. Tenemos ahí nuestra carta de porte que la tenemos en el 808, por ejemplo. Y encontramos que se debe de expedir por el porteador o transportista el comprobante de haber recibido las mercaderías. ¿Qué mercaderías? Las que el cargador entregará en el lugar de destino al destinatario, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos nuestra carta de porte o conocimiento de embarque. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el fundamento legal en el artículo 808. Henry, lo molesto que nos lea el artículo 808 del Código de Comercio, por favor. Permítame, licenciada. Capítulo quinto del transporte, artículo 808, carta de porte. El porteador deberá expedir un comprobante de haber recibido la carga, que entregará al cargador, o si éste lo exige, una carta de porte o conocimiento de embarque. En todo caso, el porteador estará facultado para exigir la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de su entrega. ¿Cuándo usted va a crear la carta de porte, Henry? Al momento de que haga la entrega de la mercancía, o puede ser en el transcurso de las 48 horas después de la entrega. Ahí estamos en la factura cambiaria. En el caso de la carta de porte, ¿cuándo la creamos? A ver, alguien que ayude ahí a Henry. Cuando el traslado es terrestre. Cuando el traslado de las mercaderías va a ser vía terrestre o vía aérea también, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a crear entonces conocimiento de embarque, Henry? Cuando el transporte sea por vía marítima. Exactamente. Mira qué diferencia cuando ya lo ponen a usted a estar atento. Encontramos entonces ahí la carta de porte o el conocimiento de embarque, ¿verdad? Dependiendo la vía por la cual se va a realizar la transportación de las mercaderías. Vayámonos entonces a que ustedes ya compraron su mercadería, ya transportaron su mercadería. ¿Qué necesitan ahora si es mucha mercadería? Resguardarlo, guardarlo en un almacén. Resguardarla en un lugar seguro, resguardarla, porque esa mercadería, obviamente, imagínense ustedes 1 millón de pantalones jeans, 1 millón de pares de tenis, Nike, Adidas, Reebok, Skechers y demás, todos los que a ustedes se les antojan. Entonces encontramos que
para poder guardar, custodiar, cuidar con celo esas mercaderías, el propietario de las mercaderías necesita de otro contrato y entonces va a realizar un contrato que se llama contrato de depósito mercantil. Alguien que ubique el contrato de depósito mercantil y que nos diga dónde lo encontramos en el Código de Comercio. Así como encontraron el transporte. El 584, Lick. El 584. ¿Será que ahí está ese contrato? ¿No será que está en el 714? Y el que específicamente queremos en el 717. Encontramos entonces que el propietario de las mercaderías, es decir, el destinatario final de esas mercaderías, necesita realizar un contrato de depósito, un contrato de depósito mercantil. Por favor, aunque les gane el desgano y el cansancio, siempre digan contrato de depósito mercantil. No se vayan a quedar solo en contrato de depósito, hasta ahí no está bien. Igual que si se quedan contrato de compraventa, hasta ahí no está bien, no hay factura cambiaria. Si no es hasta que hay contrato de compraventa mercantil al crédito. Si no es que hay contrato de depósito mercantil, no nace a la vida jurídica títulos de crédito representativos de dinero. Los que sí, solo sí, 717 y 714 antes. Encontramos entonces títulos de crédito representativos de mercadería. Nos vamos primero al contrato porque el contrato de depósito mercantil es el que da lugar, da nacimiento al certificado de depósito y al bono de prenda. Encontramos entonces que hay varios contratos de depósito. Voy a mencionar, por decir algo, dos. El contrato de depósito bancario y el contrato de depósito mercantil. ¿Para qué necesitamos un contrato de depósito bancario? Para crear cheques, por ejemplo. Entonces, ahí necesitamos un contrato de depósito bancario. Entonces, quiere decir que ahora que está, y el cheque es un título de crédito representativo de dinero. Quiere decir entonces que hoy no nos vamos a detener ahí porque nos interesa otro contrato de depósito que no es el bancario. Si ustedes ven en el 715 tenemos el depósito bancario, ¿verdad? Depósito mercantil bancario. Y tenemos el contrato de depósito puramente mercantil en el 717. Encontramos entonces que el contrato de depósito mercantil obviamente es el que tiene por objeto resguardar, depositar, cuidar, distribuir, vender a terceros, si fuera el caso, las mercaderías o productos o bienes depositados en el almacén general de depósito. Si ustedes ven allá por la calle, no van a encontrar el nombre almacén general de depósito, sino que encuentran almacenadora. Esos son los almacenes generales de depósito. Ay, Jennifer, 717, yo creo. Encontramos entonces que
Eso mero, Henry. Vaya hombre, ahora sí está atento, Henry. Encontramos entonces, también dije ese, Karen, que tenemos el contrato de depósito mercantil. Ese contrato de depósito mercantil es el contrato típico mercantil por el que se tiene como objeto el cuidado, el resguardo, la custodia con celo de mercaderías, productos, bienes depositados en un almacén general de depósito. Y entonces encontramos que tenemos el depositante, que es el propietario de las mercaderías. Esos son elementos personales del contrato de depósito, ¿verdad? Mercantil. El depositante, que es el propietario de las mercaderías, y el depositario, que es el almacén general de depósito. Ustedes en Mercantil 1 vieron derecho societario y ahí encontraron ustedes que los almacenes generales de depósito son sociedades anónimas especiales. Tuvieron que haber visto eso. Entonces son sociedades anónimas especiales, los almacenes generales de depósito. ¿Dónde tenemos ahí esa información? La tenemos, si yo espero que tengan por ahí su ley de almacenes generales de depósito. Así se denomina la ley, ley de almacenes generales de depósito. No la bajen en el momento, sino ténganlas en soporte papel. Eso está ahí desde el primer día que ustedes tenían su programa. Encontramos entonces que el contrato de depósito mercantil tiene 3 elementos: personales, reales y formales. El elemento personal es depositante y depositario. El depositante es el propietario de las mercaderías y el depositario, el almacén general de depósito. Vean que todavía tenemos las mercaderías que compramos al crédito. Encontramos entonces que el elemento real o material de ese contrato de depósito mercantil son las mercaderías depositadas en el almacén general de depósito y el precio en dinero que va a pagar el propietario de las mercaderías al depositario por concepto de depósito de sus mercaderías. Entonces ahí tenemos al depositante depositario, a las mercaderías y al dinero que se va a pagar al depositario por parte del depositante por ese resguardo, ese cuidado y ese depósito de sus mercaderías. Encontramos al final el elemento formal de ese contrato. ¿Cuál es el elemento formal de ese contrato? Pues es todo requisito, todo contenido de requerimiento, todas las formalidades que la ley establece para darle forma al contrato de depósito mercantil. Y ahora les doy una buena noticia. ¿En dónde queda plasmado el contrato de compraventa mercantil, por ejemplo? En la factura cambiaria. ¿En dónde queda plasmado el contrato de transporte marítimo? En el conocimiento de embarque. ¿En dónde queda plasmado el contrato de transporte aéreo o terrestre? En la carta de porte. Entonces no van a tener que ir a otro documento, no van a tener que ir a una escritura pública, sino que esos contratos quedan plasmados, están contenidos en títulos de crédito. Si a ustedes les preguntan en el privado, ¿hay contrato, hay títulos de crédito contentivos de contratos mercantiles? La respuesta es sí. ¿Y cuáles son?
el contrato de compraventa mercantil al crédito contenido en una factura cambiaria, el contrato de transporte aéreo, marítimo, terrestre en una carta de porte o contenido en un conocimiento de embarque y certificado de depósito que contiene un contrato de depósito mercantil. Igual el bono de prenda, que adelante lo veremos, está también relacionado con otro contrato. Es decir, que los títulos de crédito que estamos mencionando son contentivos de contratos mercantiles. Encontramos entonces que ya tenemos todos los elementos personales, depositante, depositario. Ya tenemos el elemento material, la mercadería, y vamos a tener el precio a pagar vencido el plazo, por ejemplo, o en pagos parciales, si fuera el caso que ustedes quieren retirar mercadería antes del plazo porque la tienen que llevar al mercado y la van a vender y van a tener costos y ganancias para poder pagar el depósito. Pues entonces ahí vamos a tener ya la forma del contrato. ¿Dónde vamos a plasmar el contrato de depósito mercantil? Nace a la vida jurídica el certificado de depósito. El certificado de depósito es un título de crédito que es expedido por un almacén general de depósito, el cual certifica la recepción de las mercaderías que en él se van a mencionar, que se están mencionando en ese documento, mediante el cual el tenedor de ese título de crédito, obviamente de una manera legítima, sea tenedor, tiene el dominio y la disposición de esas mercaderías. Decimos dominio y disposición porque significa eso que el depositante entonces tiene la propiedad de las mercaderías que se establecen en ese título de crédito y tiene la disposición, porque si es propietario, puede disponer libremente de las mercaderías, haciéndolas circular a través de esos títulos de crédito. Entonces encontramos que ese certificado de depósito, pues obviamente tiene un origen y ese origen es su naturaleza jurídica. En principio, su naturaleza jurídica, al igual que de los demás títulos de crédito, es la de ser un título de crédito. De ser un título de crédito representativo, porque es representativo de mercaderías o de tradición se establece, ¿verdad? Encontramos que atribuye a ese poseedor, a ese tenedor de ese título de crédito, el derecho a la entrega de las mercaderías ahí establecidas o de una determinada cantidad en partes, en formas parciales, si así fuere contenido, y la posesión de esas mercaderías y disponer de ellos mediante la circulación del título es lo que va a hacer que de una manera simbólica se dé la circulación de las mercaderías, la circulación de los derechos incorporados en el certificado de depósito, haciendo la entrega del mismo para que circule. Entonces ahí tenemos ya esa naturaleza jurídica del certificado de depósito que en principio es la naturaleza de ser un título de crédito. Y enseguida, y más específicamente, su naturaleza es que es un título de crédito representativo. Encontramos que tiene características. ¿Cuáles características tiene el certificado de depósito? Tiene las características inherentes a los títulos de crédito, que son 7, ya las vimos: autonomía, incorporación, legitimación, circulación, abstracción y demás, formulismo. Entonces,
Esas 7 características las tiene el certificado de depósito, igual que la factura, igual que la carta de porte, igual que el conocimiento de embarque. Pero tiene el certificado de depósito características especiales, ¿como cuáles? Es un título concreto o causal porque tiene relación directa con la negociación jurídica que está incorporada en ese título de crédito. Es decir, el negocio jurídico y el título de crédito van de la mano, porque ahí está establecido todo lo relacionado con esas mercaderías. Entonces es un título concreto, es un título causal, porque tiene relación con la causa. Ahí se recuerdan, eso lo preguntamos en el primer parcial. La relación de causalidad, el nexo causal o negocio subyacente. Las 3 cosas son lo mismo. Por eso los títulos de crédito son causales o concretos, porque tienen una relación directa. Y cuando no hay relación directa, los títulos de crédito son abstractos. Por eso hay una característica de la abstracción. Encontramos que es un título de posesión, porque al tener el certificado de depósito, el tenedor también tiene la propiedad de las mercaderías. ¿Cuáles? Las que están depositadas en el almacén general de depósito y las que están contenidas en ese contrato de depósito mercantil al que hace alusión el certificado de depósito. Es un título de disposición. ¿Por qué es dispositivo? Porque es de disposición. Porque al tener la posesión el tenedor, al ser propietario de las mercaderías, puede libremente disponer de las mismas. Puede hacerlas circular endosando el certificado de depósito. Puede disponer de ellas, las puede grabar, ¿verdad? Las puede pignorar. Y entonces aparece al pignorar las mercaderías que están en el certificado de depósito, aparece otro contrato y aparece otro título de crédito. Eso en aras de ejercitar la disposición como característica de ese certificado de depósito. Ahora veámonos que es un título de tradición. ¿Por qué es un título de tradición? Eso quiere decir, es un título representativo de productos, de mercaderías y o de bienes. Entonces, esas son características que cumple el certificado de depósito. El certificado de depósito debe cumplir requisitos. ¿Cuáles? En principio, para conocer los requisitos del certificado de depósito, nos vamos al 386. ¿Cuántos requisitos hay ahí? ¿Quién me dice? 5. 5. Tenemos 5 generales, ¿verdad? Unos subsanables, otros insubsanables. Pero además de los que establece el 386 del Código de Comercio, también tenemos requisitos en la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Ahí tenemos en el artículo 9 requisitos especiales. Y si seguimos viendo la Ley de Almacenes Generales de Depósito, vamos a llegar a su reglamento. Y su reglamento en el artículo 12 también contiene requisitos. Y entonces tenemos que sumar los requisitos del 386 Código de Comercio, los requisitos del artículo 9 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito, más los requisitos regulados en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. Y les doy la mala noticia. Si nosotros vamos a ver, aparte de los 5 requisitos generales que tiene el certificado de depósito,
también tiene, les decía, en el artículo 9 de la ley y en el artículo 12 del reglamento de la Ley de Almacenes Generales de Depósito, y resultamos que tenemos en total 16 requisitos más los 5 generales. Y entonces ahí tenemos 21. Pero si a ese agregamos que deben constituirse, deben crearse los certificados de depósito en papel de seguridad, que ese es un requisito más, pues le estoy hablando que ustedes deben aprender 22 requisitos para los certificados de depósito. Por eso les decía mala noticia, ¿verdad? Entonces, nada que 7 como el cheque o el pagaré, ¿verdad? Eso qué facilito. Entonces, encontramos ahí que tenemos los requisitos del artículo 386, eso los van a incorporar ustedes, a eso les van a sumar los que encuentren en la Ley de Almacenes Generales de Depósito, más los que encontremos en el reglamento de esa ley. Y en total, pues nos van a dar los 22 que les comentaba. Encontramos entonces que dentro de todos esos requisitos nos aparecen los elementos personales del certificado de depósito. Y entonces encontramos que el almacén general de depósito, que es el creador del título de crédito, del certificado de depósito, y el obligado a restituir las mercancías contra la presentación de ese certificado de depósito al propietario de las mercaderías, los bonos de prenda y del pago del almacenaje que se realiza. Entonces ahí tenemos a nuestro depositario, el almacén general de depósito, que tiene esas obligaciones con el propietario de las mercaderías. Entonces tenemos al primero, que es el almacén general de depósito, y el almacén general de depósito como elemento personal es el depositario. Y tenemos al tenedor del certificado de depósito. El tenedor del certificado de depósito es el depositante o propietario de las mercaderías, ¿verdad? Encontramos entonces a ese tenedor del certificado de depósito, que es el depositante, ¿verdad? Que es el depositante. Es usualmente el propietario de las mercaderías, y si ya se hicieron circular, pues es el tenedor del certificado. Y entonces ahí tenemos los elementos personales del certificado de depósito. Y tenemos los elementos materiales del certificado de depósito. Las mercaderías y el precio que se paga por concepto de depósito de esas mercaderías. Ese es un precio que se paga en dinero. Y finalmente el elemento formal, pues es la mala noticia que les di, ¿verdad? Que deben aprender ustedes todos esos requisitos generales y especiales del certificado de depósito. Si hay la necesidad de un crédito o de un préstamo que sí y solo sí va a ser otorgado para pagar el depósito de esas mercaderías y poder llevarlas al mercado y comercializarlas, nace a la vida jurídica un nuevo contrato, y es el contrato de préstamo o el contrato de mutuo mercantil, que se autoriza entre el tenedor del certificado de depósito o el propietario de las mercaderías y el prestamista. Entonces también se le llama mutuo mercantil, porque se pignoran
las mercaderías depositadas y acreditadas con el certificado de depósito y el dinero que el prestamista le presta al propietario de las mercaderías o al tenedor del certificado de depósito es para hacer el retiro total o retiros parciales, depende cómo se haya contratado el depósito mercantil, de las mercaderías. Se lleven al mercado, se comercialicen y se obtengan los costos y las ganancias y se pueda hacer efectivo el pago de ese préstamo. Entonces ahí es lo sustancial del bono de prenda. Entiéndase entonces que el certificado de depósito es un título de crédito principal y que el bono de prenda es un título de crédito accesorio, porque no hay bono de prenda sin certificado de depósito, pero sí hay certificado de depósito sin bono de prenda. Entonces ahí estamos frente al bono de prenda. Con esto termino diciéndoles que el bono de prenda, igual que el certificado de depósito, que la carta de porte, que la factura cambiaria y demás, es un título de crédito. La diferencia aquí y la relación con el certificado de depósito es que el bono de prenda, al igual que el certificado de depósito, quien está autorizado para expedirlo, para crearlo, es solamente un almacén general de depósito a solicitud del depositante. Mediante ese contrato que yo les decía de mutuo mercantil realizado entre el propietario de las mercaderías depositadas en el almacén general de depósito que establece ese certificado de depósito y el prestamista, con garantía de las mercaderías ahí depositadas. Entonces, ese título específico del certificado de depósito es el que sirve para acreditar la propiedad y el depósito de las mercaderías. Y el bono de prenda, pues representa un crédito prendario en donde se establece, ahorita terminamos, William, en donde se establece que ese título representa, les decía, un crédito, se pignoran las mercaderías y se constituye una prenda sin desplazamiento. El próximo día hablamos de las garantías mobiliarias. Nos quedamos hasta ahí y que tengan buenas noches. Si no hay... Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿Cuándo va a pasar las notas? Todavía falta, jóvenes, son 500 alumnos. Ustedes cada uno es uno, pero nosotros tenemos más de 500. Para ver si nos desasignamos, Lida. Sí, es que otros licenciados ya pasaron notas. Ellos examinaron antes, seguramente. Yo estoy dentro del plazo y me tardaré todavía otro poquito. Gracias, Liz, por la clase. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, Leida. Hasta